Voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y me cambiaré. A tu nombre clamaré. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las fronteras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, te damos gracias porque tuviste a bien tomarnos en ti, Señor, porque viniste y era tu plan que estuviéramos contigo en todo tiempo, hasta el fin del mundo y por la eternidad. Señor, a veces cruzamos por momentos de prueba, de debilidad, Señor. Momentos en que parece que nos satura nuestra realidad y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero tú eres fiel, Señor, y tenemos una esperanza en ti, porque tú eres nuestro Dios poderoso, poderoso en batalla, poderoso en las pruebas. Eres quien levanta nuestra cabeza en todo tiempo. Y en medio de la confusión,
Tú nos tomas de la mano para cruzar los ríos, para pasar por fuego, Señor, para ser fuertes en medio de la prueba, para poder llorar, Señor, ante ti, en tu hombro, Señor. Tú nos abrazas, porque eres un Dios lleno de bondad. Gracias, Padre, porque estando perdidos despertamos en tu red para ser consolados en todo tiempo. Gracias, Señor. Vida me dio, me restauró en la cruz. Gracia y verdad vino a mostrar. Gracias, Señor, porque tenemos una esperanza y sabemos que un día vendrás a nosotros. Todo ojo te verá, Señor, y será un día glorioso. Mientras esperamos y disponemos nuestro corazón para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir absorbiendo los conocimientos que tú nos permites tener en este lugar. Te ruego que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para escuchar tu palabra. Amén. Pueden tomar su lugar
Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Martín Mariano González, que nos acompaña en la Iglesia Bautista. Dios con nosotros, Él nos dará la meditación del día de hoy. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Les agradezco mucho a las personas encargadas que me han invitado el día de hoy. Ya tenía rato que no venía, dije pues no les ha de haber gustado la última vez. Les suplico que me perdonen por el retraso, se me puso un poco complicado el tránsito a la hora de venir para acá y pues yo le doy gracias a Dios que me permite estar aquí, porque desde que yo estudiaba aquí yo estaba convencido de que esta es una de las instituciones teológicas a nivel Latinoamérica más importantes. Yo creo que es lo que recibimos aquí es invaluable. Yo creo que el estar aquí es un privilegio y yo creo que cuando el Señor nos permite servirle y nosotros nos preparamos aquí, pues el Señor sabe lo que está haciendo. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Sí traen Biblia, ¿verdad? Si no, júntense con un cristiano, eso siempre traen. Mateo 16, mi hermano, vamos a leer los versículos del 13 al 18. Si lo tiene, mi hermano, le voy a pedir que como reverencia a la palabra de nuestro Dios, se ponga usted de pie, por favor. Yo traigo Reina Valera 60, vamos a leer todos juntos, si usted trae Reina Valera 60, esta porción de la Escritura, Mateo 16, del 13 al 18, dice la palabra del Señor así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le voy a pedir que me acompañe en esta oración, mi hermano. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Padre eterno, queremos darle gracias esta mañana porque nos permite reunirnos aquí, en este lugar, Padre, que usted un día nos permitió, Señor, adquirir para que su palabra fuera enseñada, para que se instruyeran sus siervos, Padre. Gracias, Dios, porque usted ha cumplido el propósito desde que este lugar ha sido para la Iglesia Bautista, Señor. Muchas gracias, Padre, porque usted está aquí y porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano, por favor. Este es un pasaje bien conocido por cada uno de nosotros, hermanos, se conoce como la Confesión de Pedro. Usted lo ha leído muchas veces, tiene muchísimas enseñanzas, hay grandes declaraciones aquí, muy interesantes. Es uno de los principales puntos que aquí se estudia. Es un hueso que le han lanzado a los teólogos que durante siglos han estado tratando de saber quién es la roca. El Pedro es la fe de Pedro, es el Señor Jesucristo. Otra cosa que dice aquí es que la iglesia, los siervos, los seguidores de Cristo Jesús deben estar seguros de quién es Él. Y Él les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pero hay una cosa muy importante a la cual yo quisiera hoy abocarme, y es a la edificación de la iglesia. Dice el versículo número 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo Jesús, hermano, es el que edifica la iglesia. Cuando los hombres se dedican a edificar la iglesia, hermano, tenemos problemas, hay muchos errores graves, y si no, pues ahí tenemos que ver nada más las religiones que hay por ahí por el mundo. Le damos gracias a Dios porque nosotros, hermanos, seguimos a Cristo Jesús y sabemos por medio de la palabra de Dios que Cristo es el que edifica su
su iglesia. Edificar, hermanos, es una tarea que Dios ha hecho desde el Antiguo Testamento. ¿Alguien conoce aquí al rey David? ¿Han oído hablar de él? ¿Sí? No el de las mañanitas, el de la Biblia. En segundo de Samuel, en el capítulo número 7, ya ve que luego el rey David tenía así como sus tiempos de descanso. Una vez estaba viendo en el tejado, en el terrado de su casa, y vio una señora que se estaba bañando. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí lo han visto? ¿Sí o no? ¿O por qué le hacen así? Hermanos, cuando David tenía esos tiempos, de repente se le ocurrían cosas. En segundo de Samuel 7, dice la Biblia que a David se le ocurrió hacerle casa, edificarle casa a Dios. Se lo dijo al profeta Natán. El profeta Natán le dijo: muy bien, es muy buena idea, haz lo que tengas en tu corazón. Sin embargo, cuando Natán llegó a su casa, Dios le dijo: no, dile que él no me va a edificar casa a mí, dile que yo le voy a edificar casa a él. Y habló una profecía del Señor Jesucristo en los versículos 12 y 13 de este capítulo 7 de segundo de Samuel. Dios es el que edifica, Dios es el que tiene la capacidad para edificar, hermanos. Los hombres no sabemos cómo edificar. ¿Cómo le hace Jesús para edificar a su iglesia? Primero vamos a ver la palabra griega que se traduce edificar. Nos habla de crecimiento, nos habla de fortaleza, pero también nos habla de nutrir. ¿Qué es lo que hace Dios para edificar su iglesia? ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo para edificar su iglesia? La está nutriendo, hermano, con la palabra de Dios. Cuando yo estudiaba aquí, se nos decía que el seminarista tenía 2 pecados. 1, que jamás lee su Biblia. 2, que nunca ora. Espero que eso ya haya cambiado. ¿Ya cambió, hermanos? De este lado sí, de este lado todavía no. Hay que leer la Biblia, hermano. Tenemos que nutrirnos. Por favor, busquen su Biblia, la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo número 4. Y Pablo le habla de esto a Timoteo y le dice una recomendación, le hace una recomendación importante que me gustaría que viéramos en este momento. Primera Timoteo 4, versículo número 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, ¿hay que enseñarles a quién, hermanos? A los hermanos. Tú vas a estar en una iglesia y vas a estar rodeado de hermanos. No, muchas veces no vas a saber su nombre, pero te van a decir hermano. Habrá ocasiones en que no te saluden en la calle, pero después te van a encontrar y te van a decir hermano. Vas a estar siempre rodeado de hermanos. Dice la Biblia, hermano, que cuando tú estés allí, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un buen ministro de Jesucristo? Si usted quiere ser un buen ministro, mi hermano, acá no quieren ser, no importa, no pasa nada, no, seguimos siendo amigos. ¿Sí? Hay que ser un buen ministro de Jesucristo. Debes de tener esta meta en todo lo que estás haciendo. ¿Estás en una iglesia ya, hermano? ¿Cuántos tienen iglesia? ¿Están trabajando? ¿Cuántos están trabajando en obra nueva? Gloria a Dios, mi hermano, tú eres de los míos. ¿Sí? Hermanos, estás trabajando en un ministerio alto, un ministerio del llamado. Hace un rato estábamos cantando: donde tú ya me llames, yo iré. Eso dijeron, ¿verdad? Eso fue lo que declararon, ¿no? O nada más lo que estaba cantando aquí. ¿Tú lo declaraste, hermano? Donde tú me llames, yo iré. Y tienes que ir, pero tienes que ir con la meta de ser un buen ministro de Jesucristo. Los mediocres, esos no sirven. No los necesita Dios. Dios necesita cosas más allá. La Biblia dice en Efesios capítulo 3 que Dios hace las cosas más allá de lo que entendemos y hasta de lo que pedimos. Los planes de Dios son más altos que los nuestros. Un buen ministro de Jesucristo no es aquel que cayó en una buena iglesia. No. Que tiene un templezote así como este. No. Un buen ministro de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, es aquel que enseña a los hermanos y que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El buen ministro de Jesucristo se nutre con las palabras de la fe y con la buena doctrina, y nutre a su iglesia con estas palabras. No, la gente no viene a escuchar mis historias de cuando yo era joven o de mi familia, ni tiene que ver la predicación no tiene nada que ver con que si mi esposa es excelente esposa o no. El Señor, las hermanos vienen a escuchar de Jesucristo, de las palabras de la fe. Vienen ellos a nutrirse con esto, porque la vida es difícil, hermano. Este año 2016 es un año muy complicado.
económicamente hablando, y la gente va a necesitar más que nunca de la fe. Y eso nos toca a nosotros. Jesucristo edifica su iglesia, la nutre por medio de las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú estás aprendiendo aquí. Amén, hermano. La segunda cosa que yo puedo ver aquí es que el Señor usa hombres. Le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le da unas llaves. Le dio estas llaves que algunos piensan que cada vez que vas a llegar a tocar al cielo, pues Pedro te va a abrir porque es el que trae las llaves. Las llaves son símbolo de autoridad. El Señor le dio autoridad a Pedro, y esta autoridad viene a través de los dones que el Espíritu Santo te da. Por favor, abre tu Biblia ahí en Efesios capítulo número 4, versículo número 11. Efesios 4:11. Efesios está después de Gálatas, antes de Filipenses. Entre Génesis y Apocalipsis lo encuentras seguro. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor: y Él mismo, ¿quién mismo? ¿Quién? Jesús. Jesús mismo, ¿qué hizo, hermanos? Constituyó. ¿Qué significará la palabra constituir, mi hermano? El Señor dotó, el Señor capacitó gente. Dice aquí, el Señor capacitó gente para unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación. El tema hoy es edificación, y el Señor pone hombres idóneos, hombres en los cuales Dios deposita toda su confianza, porque Él sabe que estos hombres por medio de los dones que Él les da, van a edificar su iglesia, la van a fortalecer, la van a nutrir y van a hacer que ésta crezca. Sí, eso es lo que van a hacer. Para eso te dio tus dones, hermano. Cuando nosotros estamos aquí es importante que tú sepas cuáles son tus dones. Eso es bien importante. ¿Qué dones tienes tú, hermano? ¿Qué dones tienen, hermanos? El servicio, enseñanza. Debe estar bien definido, debes de saber, ¿sí? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué te llamó Dios? Porque el Señor va a usar todo esto y lo va a usar al máximo de su potencial, o del potencial que Dios depositó en ti. ¿Hasta dónde va a llegar tu ministerio? ¿Cuántas personas van a ser bendecidas por medio de lo que tú puedes dar? ¿Cuántas familias de la tierra van a ser benditas en ti? ¿Cuántas? El ministerio que Dios te da es para que sea de muchísima bendición a toda la gente que asiste a la iglesia en donde tú ministras cada domingo. Ellos están esperando algo de ti, todos ellos. Es más, te ven a ti como un ejemplo, te ven muy alto. Piensan que tú no tienes problemas, que tú no pecas, que tú no jamás dices una mala palabra. ¿Verdad que no dicen malas palabras? ¿Verdad que no? Bueno, si las dices hay que pedir perdón. Dios ha depositado grandes cosas en ti, un tesoro muy grande, se llaman dones espirituales, y estos sirven para edificar a la iglesia. El Señor te usa para edificar a la iglesia, te llamó, te invitó a esta tarea tan grande, tan magna, que es edificar a su iglesia, fortalecerla, nutrirla, hacerla que crezca. Entonces el Señor nos da estas palabras de fe y nos da esta buena doctrina para, así de esta forma el Señor edifica su iglesia, la nutre, pero también usa hombres, personas como tú y como yo, que estamos allí en la brecha, hermano, estamos ahí en la línea de fuego para ayudar a nuestros hermanos a que salgan adelante por medio de nuestros dones. Hay dones muy importantes que nosotros debemos pedir, dice Pablo: desead los dones mejores. Cuando nosotros estamos ya en el ministerio, hermano, tú tienes que desarrollar esos dones al máximo, pero muchas veces ni siquiera sabes cuáles son. A veces pensamos es la enseñanza, hay veces que pensamos es la predicación, pero también necesitamos, hermanos, muchas veces sentir misericordia. Tenemos que orar por enfermos, tenemos que ir a consolar a los que están sufriendo. Esos también son dones. Y los requieres, hacen falta. El día de ayer fui a ver un hermano, se iba a ir a Playa del Carmen, estaba bien contento. Ya ves que ahora hay de Facebook, ¿sí? ¿Todos tienen Facebook? ¿Sí tienen? ¿Saben qué es eso? ¿Sí? Bueno, está la cosa esa, y ahí la gente sube
que se van a ir, que comieron en tal lado, que fueron a ver a su abuelita, que patearon al gato, todo lo suben ahí. Este hermano que fue a visitar ayer estaba ahí bien contento porque se iba a ir a Playa del Carmen y puso: me voy a ir a Playa del Carmen, puso que en qué hotel iba a estar, cuántos días iba a estar por allá. Me llamaron el día de antier por la noche y muy mal el hermano porque lo habían defraudado, le habían esquilmado solamente 35,000 pesos de su viaje. Él pagó y fue a recoger sus pases de abordar y pues resulta que no había nada. Fue a la agencia de viajes, resulta que no había nada. Llamó al teléfono con que él se estaba comunicando y resulta que no había nada. Era un hombre fuerte, grandote, ¿sí? Que cuando yo lo vi y hablé con él para tratar de consolarlo, se desmoronó por 35,000 pesos. Y empezó a llorar. ¿Y qué le dices, hermano? Necesitas el Señor te llene de su presencia para edificar a esa persona, para levantarla. Porque piensa que se acabó el mundo. No se acabó, solamente perdiste 35,000 pesos y Dios te va a dar mucho más. De eso no te preocupes, pero aquí te está enseñando algo y tienes que aprender. Esas cosas son las con las que te enfrentas y con las que tú tienes que edificar a la iglesia. Entonces el Señor te permite nutrir a la iglesia por medio de palabras de fe y por medio de la buena doctrina. El Señor te permite edificar a la iglesia a través de los dones que Él te da para que tú vayas, los fortalezcas, que ellos crezcan y se nutran con esta palabra de la cual ya hablamos. Y por último, mi hermano, el Señor está edificando a su iglesia porque el Señor quiere que esta iglesia sea indestructible. Indestructible. La quisieron destruir los judíos. No pudieron. La quisieron destruir los romanos. No pudieron. Y a lo largo de toda la historia han querido destruir a la iglesia cristiana. ¿Y sabes qué, mi hermano? No han podido. El Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia va a la vanguardia, la iglesia es la que llega y derriba las puertas de donde están las personas que necesitan de Cristo Jesús. Tú y yo estamos para eso. Jesucristo, según lo que dice el libro de la carta a los Hebreos, que el Señor Jesucristo participó de carne y sangre, así como tú y como yo. Igual, y estando en esta condición, Él murió para que por medio de la muerte Él le quitara el reino al que tenía el reino de la muerte y nosotros pudiéramos ya vivir sin miedo a la muerte. Sin miedo a la muerte. Eso es lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Cuando nosotros nos metemos a esto del ministerio, es bonito que te digan, todo el mundo te diga pastor, que se te queden viendo cuando pasas a predicar, eso es bien padre. ¿Sí? Que te respeten, que todos estén atentos a lo que tú estás hablando, eso es bien bonito, hermano. Pero ¿sabes qué? Un día de estos, el Señor ya no va a permitir que se abran tu iglesia, ya no se va a abrir tu iglesia. Te van a quitar tu Biblia. A lo mejor te meten a la cárcel o te matan por allí, porque eres cristiano. Ahorita estamos bien, en México no pasa nada. Se burlan de ti, te dicen aleluyo, hacen chistes de que eres cristiano. Pero un día esto va a cambiar, está profetizado. La Biblia dice que habrá persecución. El Señor Jesucristo dijo: por mi causa serán ustedes perseguidos. Sí sabían eso, ¿verdad? O los están engañando. Bueno, cuando llegue ese momento, tú tienes que predicar más que nunca. Y tienes que predicar con todo tu corazón. Y tienes que enseñar la palabra de Dios. Aunque no tengas Biblia, no importa. Porque la iglesia es indestructible. No te pueden destruir. La Biblia dice que el Señor Jesús iba a comenzar su ministerio y mataron a Juan. Y cuando mataron a Juan el Bautista, Jesús empezó a predicar y a enseñar como no lo había hecho antes.
porque la muerte no puede callar la voz de Dios. Porque si nosotros estamos aquí, sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Debemos estar preparados para estos hermanos, porque no sabemos cuándo vamos nosotros a vivir estas cosas que el Señor Jesús ha dicho. Si te estás preparando, hermano, prepárate, pero no en teología. Cuando vayas a predicar, hermano, no busques qué dijo MacArthur del tema que te tocó predicar. No busques comentaristas, eso no te sirve. Busca a Dios, busca al Señor. Él te dio de su Espíritu y Él es el que te instruye. La unción que está en ti es la que te enseña todas las cosas, según lo que dice la primera de Juan capítulo 2. Esa unción es poderosa. Esa unción es lo que la gente quiere escuchar. La palabra de Dios que Dios ha depositado en tus manos es lo que Dios tiene para que esa iglesia donde tú estás sea edificada y la iglesia cristiana en México crezca, pero crezca fuerte, nutrida, con palabras de fe, con palabras de buena doctrina. Dios confió en ti y ha puesto en tus manos una congregación. Yo no sé si de 20, no sé si de 200, no sé si de 2000, pero el Señor confió en ti y ha puesto esas almas bajo tu cuidado, porque Él espera que tú colabores juntamente con Cristo en la edificación de esa iglesia. Somos colaboradores del Señor, según lo que dijo Pablo. Vamos a colaborar, hermanos. Vamos a permitir que Cristo edifique su iglesia con su palabra, con el Espíritu Santo y con el amor que Dios ponga en tu corazón para cada una de las personas que asisten a tu iglesia. Amén, hermano. Ya se quedan muy serios. A lo mejor no nos toca ver la persecución, hombre, no se preocupen. Vamos a orar, si le parece bien. Mi Padre, quiero dar